Bienvenidos. Estamos en un programa especial de actores sociales en la red. El día de hoy me presento, Israel Hernández Ceballos, les doy la bienvenida a este espacio y quiero agradecer a TeleV, particularmente a Xochitl Partida en la producción, a Luis Roberto Ortega, camarógrafo, por apoyarnos en la realización de este programa. Y en la agenda de política latinoamericana, el día de hoy hemos preparado un programa muy interesante y muy pertinente respecto de los acontecimientos, sucesos que hemos vivido recientemente. El tema es Cuba, sus realidades y perspectivas. Es una lectura de izquierda de cara al siglo XXI y para ello tenemos un invitado de lujo, a Armando Chaguaceda Noriega. Armando, bienvenido. Sí, gracias y bienvenido también a colaborar en este programa a los colegas de TeleV y en colaboración con actores sociales y con Israel y conmigo. Pues bien, les voy a platicar un poquito quién es Armando, ¿sí? Permítanme hacer una síntesis de su muy amplio currículum. De inicio es pedagogo, historiador y es maestro en ciencias políticas por Cuba, por distintas universidades en Cuba. También es candidato a doctor en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Ha sido profesor de Historia de América, de Historia Contemporánea, de Historia del Pensamiento Político y también maestro de Teoría Política en La Habana y aquí en México. Es miembro del Observatorio Social de América Latina y cocoordinador del Grupo de Trabajo Anticapitalismo y Sociabilidades Emergentes que pertenece a Claxo. También es miembro de la Cátedra Pensamiento Crítico y Culturas Emergentes, ahí de Santa Marina, adscrita a la Asociación de Hermanos Saiz, que reúne a jóvenes intelectuales y artistas cubanos. También forma parte de la red del Observatorio Crítico, que reúne una serie de proyectos socioculturales en Cuba. Ha publicado más de 30 artículos en distintos medios en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Ha sido compilador y autor de 5 libros, es ponente en diversos foros y seminarios en Argentina, Brasil, en Costa Rica, en Cuba, en México, y es miembro fundador del proyecto de actores sociales en la red. Bueno, eso entre muchísimas otras actividades que ocupan tu tiempo, Armando. De verdad que es un placer tenerte aquí. Gracias y también es un placer tener la oportunidad de colaborar con ustedes en este empeño. ¿Cómo ubicas tú a Cuba, esta posición que se ocupa la izquierda renovadora en un marco político actual de este concierto que está cubriendo América Latina? Mira, a ver, primero ubicar a Cuba hay que hacerlo en un balance histórico, o sea, el análisis de Cuba en la actualidad no se puede hacer solamente desde la actualidad, sino por lo menos desde un medio siglo atrás. Por 2 razones. Medio siglo porque a raíz de múltiples lecturas sobre la contemporaneidad de América Latina, la misma obra de José Mauricio Domínguez, diferentes actores que hablan de una modernidad contemporánea en América Latina, que desde mediados del siglo XX está caracterizada por una expansión de las funciones del Estado, un mayor intento de integración y de desconexión del dominio de Estados Unidos, un reverdecer de los movimientos de izquierda, diferentes movimientos de izquierda, un aumento en los niveles de escolaridad. O sea, hay procesos en América Latina que en el siglo XX y con mayor fuerza desde mediados del siglo XX van marcando la pauta en América Latina. Yo no creo que Cuba se salve, se escape de esos procesos. Lo que sí pasa es que en Cuba se da con una connotación diferente, porque en Cuba desde el año 59 llega al poder, triunfa una revolución popular de carácter antiimperialista que deviene rápidamente socialista y muy radical en términos sobre todo de expropiación de las propiedades capitalistas de la gran clase burguesa nacional y de los medios de producción extranjeros. Se constituye entonces en Cuba, en ese contexto de América Latina, recordemos ya en los 60, influidos por la propia Revolución Cubana, pero por todos los procesos anteriores, se constituye también un gobierno sui generis, un gobierno que empieza a tomar medidas de beneficio popular, que empieza a permitir con determinadas políticas movilidad social, ascenso de los sectores más desfavorecidos, un mayor rasero de igualdad compartida, pero que también comienza, sobre todo a partir del año 62-63, comienza a avanzar al establecimiento de un régimen político típico del socialismo de Estado. O sea, sin que sea un calco mimético, sobre todo en esta primera etapa, pudiéramos hablar de diferentes subetapas que no vale la pena ahora, por el ganas del tiempo, referirle, que han sido abordadas por otros autores, se empieza a establecer un régimen de socialismo de Estado. Quiero decir,
aparición de un partido-estado con una clase política o un grupo político dominante, que después se constituirá en una burocracia, con una fuerte presencia del Estado en la economía, en el ordenamiento cultural, social, político, con políticas sociales amplias, con una redistribución de la riqueza, con una política de enfrentamiento al imperialismo norteamericano básicamente y de apoyo a países del tercer mundo, a movimientos populares. Entonces este régimen de socialismo de Estado es el que se instaura, cristaliza en Cuba desde la década del 60 y con diferentes reformas y modificaciones subsiste hasta el presente. Ya te hizo un poco el balance histórico. Eso te lleva a un problema actual de lo que tú me preguntabas. O sea, el régimen vigente en Cuba no es un régimen asimilable ni a los tipos de capitalismo periféricos que existieron en América Latina en el último medio siglo pasado, en sus variantes modernizadoras, desarrollistas, de industrialización sustitutiva de importaciones, donde había una clase burguesa con un rol nacional, pero tampoco a los modelos neoliberales después de la apertura del consenso de Washington. O sea, es un tipo de régimen diferente. Pero lo que sería quizás más interesante es que tampoco es un régimen asimilable a la nueva izquierda que emerge en América Latina después de la rearticulación de la izquierda en la década del 90 sobre todo. O sea, es una izquierda que viene de rechazo a los impactos sociales sobre todo y desnacionalizadores de las políticas neoliberales, que como sabemos trajeron un aumento de la brecha social, de la polarización social, de una mala distribución de la riqueza, crecimiento sin desarrollo, desnacionalización del patrimonio nacional, en fin. O sea, esta izquierda que emerge como rechazo a estas políticas neoliberales y a los costos sociales de estas políticas, pero también como reevaluación de la tradición de la izquierda histórica, o sea, leninista, verticalista, de partido único o partido dirigente y correas de transmisión como organizaciones sociales que ejecutan la tarea del partido. O sea, es una izquierda diferente. Independientemente de las evoluciones más recientes, que quizás las estás pensando en Venezuela, que parecerían que vuelve por sus fueros la visión de una izquierda más autoritaria, más controlando desde una presidencia, más desde un partido único o hegemónico. Independientemente de eso, la izquierda, y no la izquierda reformista, no la izquierda light, tercera vía, o sea, la izquierda radical, desde los movimientos sociales de tipo MST, ZLN, los piqueteros en Argentina, hasta las coaliciones que llevan al poder a estos gobiernos de izquierda en América Latina no coinciden con la visión del régimen cubano, del socialismo de Estado existente en Cuba. Esto nos puede abrir una cantidad de ventanas teóricas, epistemológicas, políticas concretas de complejidad, de cultura política. Por ejemplo, la cultura política del socialismo de Estado en Cuba privilegia un sujeto que es la masa, todavía, que es el viejo sujeto leninista, la forma de movilizar, participación vista como movilización, no como articulación de diversidades, como consenso. Tiene como foco la toma del poder del Estado y a partir del Estado, un Estado muy fuerte, hacer una serie de transformaciones. La sociedad civil queda como que un poco subordinada, como que un poco nos queda subordinada a implementación y acompañamiento de políticas del Estado. Digo, la sociedad civil reconocida oficialmente, ¿no? También está la opositora, la alternativa que no es opositora, en fin. Pero por ahí un poco habría que diferenciar, incluso en culturas políticas, estos dos regímenes, independientemente de que el régimen socialista de Estado vigente en Cuba tiene políticas de alianza con los nuevos gobiernos progresistas, por ejemplo, en el enfrentamiento a las políticas de Estados Unidos, a los designios de estructurar, por ejemplo, un área de libre comercio regional, en el apoyo a estas iniciativas de una izquierda diferente, pero un poco eso sería una cosa. Y ya para terminarte con este tema, y que me parece importante decirlo aquí, si bien es interesante, Israel, entender las diferencias y las alianzas y los puntos de contacto entre la izquierda o el proyecto vigente en Cuba y la izquierda regional en América Latina y ver sus temporalidades y sus diferencias, es interesante ver cómo la izquierda dentro de América Latina, y es un tema que hemos debatido mucho, lee la realidad cubana. Es muy interesante, y yo con esto te termino esta pregunta. No sé si quieres decirme algo. Sí, bueno, de hecho yo quiero comentarte algo. Sousa Santos Boaventura nos habla que la capacidad de los movimientos contrahegemónicos radica actualmente en inscribirse en un contexto global y entender que son parte de una globalidad. Entonces, la izquierda que tú me estás mencionando, a mí me llama la atención saber cuál es la parte social o la vida social, cómo es recibida, al menos en la isla, en estas distintas etapas o en el recuento histórico que tú hiciste.
la primera generación que perteneció prácticamente a la lucha, a la revolución, pues tiene una apreciación muy distinta de quienes vivieron los privilegios en la década de los 80, ¿sí?, de este régimen socialista, pero que se contrapone a la ideología o a la con la que van creciendo las generaciones a partir de los 90, y bueno, quienes Sí. ya están inscritos en el siglo XXI, pues no tienen esa misma noción de cuál era el movimiento de revolución y no entienden, bueno, tal vez no entienden el mismo sentido o por qué está tomando este camino la nueva, eh, ¿cómo se llama? Este régimen cubano, por qué se inscribe de esta forma de frente a las noticias que llegan de otras partes del mundo. Y no hablo solo de Miami ni de Venezuela, sino de América Latina y Europa. Bueno, ahí habría dos problemas que destacar. Primero, en la vida cotidiana, la inmensa mayoría de los cubanos, el conocer qué izquierda existe en América Latina y sus propuestas renovadoras, te diría yo que no pasa por la prioridad del plato de comida. O sea, el plato de comida es una prioridad que está muy por delante de conocer el programa político de Rafael Correa. Con lo cual te demuestra de que, como en todo país, hay una serie de prioridades de la vida cotidiana no resueltas o parcialmente resueltas, que además tendrían que ver con las promesas que la revolución, y te diferencio revolución de régimen, revolución como complejo de ideas, valores, prácticas emancipadoras, que fue lo que en definitiva empujó a un pueblo a liberarse de una dictadura como la de Batista y a hacer un cambio subversivo radical de la vida cotidiana y de luchar contra el pesimismo de no hacer nada que no fuera autorizado por Estados Unidos. Esa es la revolución. Ahora, para lograr esa revolución, paradójicamente, y sí para lograrla, hay que estructurar un régimen, que es un conjunto de instituciones, grupos de poder, prácticas, que tienden a organizar la vida social, a organizar las rutinas, la institucionalidad. Hay una coexistencia entre revolución y régimen, donde el régimen debe ser el instrumento de la revolución. Lo que los procesos históricos nos han demostrado, incluido el cubano, es de que la revolución es un elemento muy subversivo contra el viejo orden y contra el nuevo orden que se instaura a partir de ella, y yo creo que en México también podríamos analizar lo mismo. Y el régimen postrevolucionario que se erige en la revolución es instrumento de la revolución, pero adquiere vida propia, incluidos los sujetos que lo dirigen, que son parte de él, y empiezan a operar con una lógica diferente que muchas veces reproduce categorías de la dominación anterior, en el sentido de la censura, el autoritarismo, la represión del disenso, en fin. Dicho esto, te respondo la primera pregunta. En la vida cotidiana para mucha gente en Cuba no pasa, te repito, por una discusión teórica de qué izquierda existe en América Latina. Lo segundo es que además no tienen muchas veces los medios para acceder a ella. Porque, y eso es paradójico, si bien, y ya te voy a hablar como un académico intelectual medianamente informado e interesado en estos temas, si bien en un ambiente como el nuestro, de académicos, es interesante saber qué pasa con Correa, qué es la democracia protagónica y ciudadana de la revolución llamada revolución bolivariana, qué pasa con Evo y su gobierno en los movimientos sociales. Si bien eso es así y puedes acceder a una serie de informaciones, la gran prensa, o sea, la que ve la mayoría de la población, es una prensa donde se privilegia la presencia de los gobiernos y los presidentes, es un poco como el espejo de lo que uno es. O sea, en Cuba existe un Estado fuerte, con un gobierno fuerte, con una presencia, sobre todo más en la época de Fidel, del premier, del primer ministro, del presidente, del jefe de Estado, constantemente en la prensa, y un poco se trata de leer, lo que no quiere decir que sea así, esos procesos en esa clave, número uno, y se obnubila la riqueza de esos procesos. Número dos, se desconoce, por ejemplo, las prácticas al interior de esos procesos que son muy emancipadoras con respecto al neoliberalismo, al capitalismo, por cuyo rechazo emergen esos procesos en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, pero que también son emancipadoras con respecto a un socialismo de Estado. O sea, es muy difícil que tú veas en la prensa, en el noticiero de televisión cubano, una empresa dirigida por obreros, por trabajadores, o que veas unas fábricas recuperadas en Argentina, o que veas un movimiento que dice que hay que mandar obedeciendo, Sí. como dice el zapatismo. Y llega al punto que, por ejemplo, es un ejemplo muy concreto, que Telesur, que es un esfuerzo de integración comunicacional, mediático, en el cual Cuba es fundador y uno de los accionistas principales. Telesur en Cuba no se pasa en tiempo real. Telesur es editado y se pasa algo que dice que algún funcionario decide que es lo mejor de Telesur. Por supuesto, en lo mejor de Telesur, pese a todos los cortes, salen experiencias que te demuestran una cultura política de horizontalidad, de autonomía, antimercantil, anticapitalista, pero también antiautoritaria,
que es diferente a la cultura política hegemónica. Hegemónica no, oficial, dominante. Eso es hacia afuera. Esa es la cultura que existe, por ejemplo, en movimientos sociales de América Latina que se llevaron la brega dura contra el neoliberalismo, que fue a la izquierda además que existió cuando vergonzantemente muchas fuerzas comunistas se disolvieron después de la caída de su ídolo, del muro, o se desprestigiaron, que son aliados de Cuba, mira tú qué riqueza, que son aliados de Cuba a la hora de hacer campañas de solidaridad, de votar en un foro internacional, en fin, de denunciar las campañas de la derecha internacional contra Cuba, pero cuyas prácticas son muy subversivas al interior de Cuba. Porque cuando usted le expropia una fábrica a un capitalista, usted se la puede expropiar a un burócrata también. Por supuesto. Y usted se da cuenta que ni los capitalistas ni los burócratas son imprescindibles. Máxime en un pueblo como el cubano que tiene un nivel cultural que le permite potencialmente gestionar las empresas. Por ponerte un ejemplo, te puse Telesur, que es lo más emblemático. O sea, ¿por qué no se puede ver en tiempo real Telesur? No hay explicación tecnológica posible, o sea, es una explicación de filtro. Por supuesto, es un filtro necesario y que no dista de muchas realidades que se ven no en Cuba, sino en muchos países de América Latina y el globo, México, por excelencia, ¿no? De hecho, acá no se ve Telesur. No. Pero sería Pero sí comprensible. pero también hay un filtro en el manejo de información. Claro, pero sería comprensible que no se viera Telesur. Por supuesto. Lo que no es comprensible es que un gobierno de izquierda accionista de Telesur no se vea Telesur. No sé, me parece. Sí, pues bastante amplia esta respuesta. Tenemos la inquietud de saber cómo analizar la condición actual política y social de Cuba respecto a los sucesos recientes de la excarcelación de presos políticos de España y, sobre todo, la intervención de la Iglesia en asuntos pues sociales y de Estado. Mira, esto es un tema muy humanamente delicado, por dos razones. Primero, porque es un proceso en curso que está decidiendo vida y seguridad y bienestar de personas concretas, que en tanto es un proceso inconcluso, creo que merece el mayor tino a la hora de abordarlo, más allá de los libretazos que damos los intelectuales, a veces de opinar de casi todo y no temer las consecuencias de esto, sobre todo para personas ajenas, ¿no? Bien, dicho esto, es un proceso en curso, es un proceso que decide la vida de personas, en tanto un proceso que tiene una carga humana, porque son personas que llevan tiempo en las cárceles por delitos penalizados por la legislación cubana, que incluso están siendo objeto de debate. Muchos intelectuales han dicho que se fue excesivo en las condenas, que en última instancia se les condenó porque estaban disintiendo, estaban expresando una política contraria al oficial, que ciertamente la legislación cubana diseñada desde el Estado cubano penaliza estas opiniones, pero que el hecho es que ¿por qué las penaliza también? O sea, porque básicamente los espacios, y eso lo comentaba yo en un artículo en la revista Temas hace 3 años, los espacios de disenso en Cuba organizados son muy limitados, incluso dentro de las instituciones revolucionarias del proceso. O sea, tienes una situación sociológica y política singular. Existe una penalización del disenso organizado, básicamente este disenso que sí tiene un vínculo objetivo, que es lo que no quiere ver la derecha en muchos casos, que en muchos casos, o una buena parte de esta llamada disidencia, tiene vínculos objetivos con estados, partidos, embajadas occidentales que reciben dinero y que en el Estado cubano, con toda su autoridad como Estado y con toda además la legalidad que tiene creada desde su lógica, penaliza esta disidencia. Pero no se puede soslayar la otra parte, que es un poco lo que yo decía en este artículo y varios colegas se han referido posteriormente, incluso dentro de la isla. Eso no quita de que existe también una estrechez muy grande a la expresión de cualquier forma de disenso organizado, tanto antisistémica, o sea, tanto de proponer, por ejemplo, un modelo demoliberal de economía de mercado, como dentro de las fuerzas de izquierda, críticas, socialistas, los espacios para expresar estas críticas, no tanto, organizarse como una agenda y tratar de canalizarlo son prácticamente inexistentes. Eso te lleva a un hecho donde hay virtudes y perversiones, coyunturas reales y pretextos de todos los actores del Estado y de la disidencia. Ahora, en este caso concreto creo que es positivo la excarcelación, en primer lugar. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el escenario ideal para que se produjera esto? Número uno, que se me hace muy complejo que sea la Iglesia Católica, sobre todo, que es una organización vertical, jerárquica, no emancipadora, en fin, y el gobierno los que estén fomentando un diálogo para una solución de este tipo. O sea, yo quisiera creer que una solución de este tipo y otras pasaría por un debate nacional ciudadano al cual no hay que convocar ni siquiera
a mecanismos exteriores a los creados, o sea, sino cumplir, Israel, toda la gama de problemas, debates que la gente propuso desde el 2000, que siempre ha propuesto, pero desde la convocatoria oficial del 2007 a discutir los problemas de la nación. Sí, me preguntas a mí, número uno, los actores me parecen cuando más limitados. Se trata de una conversación de élite, donde todas las cosas son muy oscuras, donde hay una gran capacidad crítica de entender qué es lo que está pasando, o hay que desarrollarla, con un actor externo que es España, que es un gobierno socialdemócrata dentro de una democracia burguesa, liberal. Para mí, te repito, no son los tres actores ideales, que sería básicamente la población cubana, y ellos pudieran jugar un papel. Ahora, son los que hay. En esta coyuntura es positivo que este proceso se dé. Por supuesto, ya está el saboteo al proceso, desde posiciones de extrema derecha, desde Miami, por ejemplo, desde el exterior, que están diciendo que la iglesia es cómplice del gobierno, que aquí hay una agenda preestablecida. Si bien no es menos cierto, Israel, que esto le quita presión al gobierno cubano en una coyuntura donde ha habido protestas por la muerte primero de Orlando Zapata Tamayo, ahora la huelga de hambre de Fariñas, la visibilidad de las damas de blanco, que este rejuego baja un poco la presión y abre la posibilidad, lo cual no quiere decir que se produzca, abre la posibilidad de una agenda de discusiones sobre más temas que escarcelar a 30, 40 personas. Si bien eso es cierto, hay que tener mucho cuidado de que esto se convierta en una agenda mayor. O sea, no necesariamente se convierte en una agenda mayor. No me queda clara la voluntad de que se convierta en una agenda mayor por todos los actores. Y que no sea un mover ficha. Mover ficha, que te repito una vez más, es positivo, pero que una mayor presencia de la iglesia, que ya ha ido avanzando en posiciones muy, creo yo, positivas, a pesar de esto que te decía, de ser una institución milenariamente jerárquica, vertical, que ha reproducido prácticas de dominación, pero que en Cuba, por ejemplo, tiene espacios de discusión intelectual muy valiosos, muy respetuosos a la diversidad, donde yo mismo he publicado, por ejemplo, y que están tratando, yo creo que de empujar a un modelo de sociedad que salve los valores de la revolución en temas de igualdad, de justicia, y amplíe los espacios de participación, de democratización, de eficiencia. O sea, hay una iglesia que ha ido avanzando en una agenda social, en la promoción del debate ciudadano, no necesariamente católico, en labores sociales de asistencia, por Cáritas, por diferentes entidades, en medio de una sociedad que se ha empobrecido producto de la crisis, como lo sabemos, y que está tendiendo un puente a despolarizar estos discursos extremos de la confrontación, que tanto se tocan. Y yo creo que el gobierno cubano actúa inteligentemente, o sea, no ha aumentado más presión a la olla y ha tratado de buscar un diálogo. Te repito una vez más, si tú me preguntas a mí, por el escenario ideal, ni botas ni sotanas, o sea, que sea la ciudadanía discutiendo, y yo te digo con toda potencial crítica cuando esto salga y se escuche, dentro incluso de las instituciones creadas por el propio proceso. Ahora, para cumplirla. ¿Me explico? Sí, pero bueno, también hemos visto una ausencia en este discurso. El debate ha permitido emerger a distintos grupos intelectuales en la isla, y se han reconocido muchos grupos alternos en el exterior, no solamente en Miami, en España, sino en la vasta región de Europa y en América Latina. Y el gobierno cubano, pues bueno, ha cedido, pero no da unas muestras de cuál es el rumbo que va a tomar respecto de cómo intervenir, de cómo hacer un cambio, ya no en la política social, sino de cómo va a interactuar de aquí en adelante o va a dar respuesta a estas intervenciones de los grupos. Bueno, primeramente había que tener la respuesta de si tiene claro el rumbo. En ese sentido, son los actores que van a participar. Exactamente. Han estado apareciendo actores que estaban fuera del escenario. Exactamente. En un tiempo. Mira, yo creo que un saldo de todas maneras de esto, a ver, mucho lo hemos discutido, ahora se habla mucho del centro. Aquí en México se habla del centro como un lugar virtuoso, el centro como el espacio de confluencia, de desapasionamiento. Para mí el centro es un hotel de paso en que usted se para un momento para dirigirse a la izquierda o a la derecha. O sea, el centro no existe. Dicho esto, existe izquierda más democrática, más participativa o más autoritaria. Y existe una derecha más de lo mismo. O sea, dicho esto, para mí no existe el centro, la confluencia maravillosa donde todos establezcamos un consenso, en fin. Lo cual no quiere decir que no lleguemos a punto de consenso. Hoy, por ejemplo, en Cuba es un punto de consenso de todas las personas medianamente decentes y pensantes que hay que eliminar las restricciones migratorias. Es un punto de consenso en un sector quizás no tan amplio como ese, pero si se lo explicas a la gente, posiblemente sea un consenso, eliminar figuras jurídicas que son absolutamente aberrantes, como el estado de peligrosidad predelictiva, que de hecho me he enterado que en América Latina también, en algunos países existe todavía dentro de la legislación posibilidad que ministerios públicos y determinadas instancias, creo que en México habría que ver incluso qué pasa, puedan
establecer un recurso contra ti durante un periodo de tiempo, o sea, llevarte a la cárcel y después sacarte, aunque no hayas cometido un delito. Quizás tú me puedas explicar más de eso. Pero lo cual no sería obvio para que en Cuba exista. ¿Me explico? O sea, un estado en el cual tú, por determinadas características de peligrosidad social, antes de cometer el delito, puedas ser encarcelado. O sea, es una aberración que además dicen los juristas que tiene su origen tan felizmente en la época de Mussolini. Te pongo otro ejemplo. Fin de las restricciones migratorias. Fin de este elemento de peligrosidad predelictiva. Yo te diría otra más, pero concreta. Por ejemplo, que esta la propuse en La Habana en un seminario en el verano pasado. O sea, establecimiento de un tribunal de garantías constitucionales. De cuenta. O sea, nosotros tenemos muchos derechos del Estado, pero no existe un Estado de Derecho. Y los ciudadanos están indefensos en una amplia gama de necesidades frente al Estado. Entonces, ¿por qué? Porque es un Estado justiciero que tiene políticas sociales, no importa. Más allá de la política de Estado, un funcionario puede violar tus derechos arbitrariamente por X razón y tú tienes que tener un mecanismo para decir, no lo estoy encausando como persona a él, lo estoy encausando porque además está violando la legalidad de esta Constitución socialista. O sea, es anticonstitucional lo que este funcionario, lo que esta instancia está celebrando. Eso no existe, o sea, no existe un tribunal de garantías constitucionales. Te puse 3 ejemplos. Uno más general, que es de la política migratoria, que eso lo aplaudo desde Silvio Rodríguez hasta el último habitante del barrio marginal donde yo vivía, de la periferia. O sea, un segundo elemento que tiene que ver con cosas que afectan a la población, pero quizás un sector muy amplio, porque además en Cuba el mercado negro es tan grande de que es necesario adquirir cosas en el mercado negro, por lo cual todo el mundo puede tener un potencial predelictivo. Y un tercer elemento que quizás nos interesa más a ti y a mí, a los intelectuales, a la gente con una idea política, en fin. Entonces yo creo que son elementos de consenso interesantes. Ahora bien, ¿qué se da para este avance de lo que tú planteas y propones de un avance en estas políticas de emancipación y liberación? Se da un discurso además muy polarizado. No tanto ni siquiera del gobierno cubano, porque yo diría que el gobierno cubano ha bajado la retórica, digamos, política dura. O sea, no hay como que un impasse en este sentido. Y sí, por supuesto sale Fidel, sale el presidente Raúl, salen los funcionarios, pero el lenguaje no está confrontacional, al menos lo veo yo como lenguaje. Pero personas que están escribiendo, a veces desde el anonimato, desde Cuba, en todos estos foros y debates que estamos hablando, por ejemplo, en páginas como Caos en la Red, en Rebelión, en Cuba Encuentro, en fin, pero sobre todo las páginas que tienen comentarios, te encuentras posturas que descalifican a las personas que escriben desde posiciones de izquierda proponiendo cosas dentro de Cuba o fuera de Cuba con vínculos con Cuba, a priori. Pero te encuentras lo mismo desde el exilio o desde páginas del exterior. Entonces tú de pronto te puedes encontrar a alguien, por ejemplo, un grupo de compañeros, en los cuales me incluyo, que han sido calificados como mercenarios del imperio, como... o sea, nadie serio en Cuba lo hace, ni las instituciones cubanas lo han hecho, porque creo que saben dónde está uno, más allá de las críticas que uno pueda tener y que le puedan tener a uno. Pero personas que tienen todo el beneplácito de las instituciones, evidentemente, porque te das cuenta por los lenguajes, los códigos que manejan, la descalificación personal, la manipulación de informaciones, el rumor, en fin. Pero también te encuentras desde la derecha más anticomunista del exilio, frases que tienen que ver con caricaturas tipo Capitán América de la década del 60 o de Flash Gordon, o sea, el peligro rojo, la triple A comunista, los neocastristas. Entonces te das cuenta que qué cosa atenta contra este debate, este avance de una política que, te repito, para mí, al menos yo, no es de centro. O sea, hay mucha gente de diferentes posturas proponiendo cosas que pueden coincidir. Mi agenda y la de los compañeros y las personas a las que yo estimo y me acerco y me afilio es de izquierda, de renovación de un proyecto socialista, pero dando cuenta con un grupo de cosas que hay que superar. Entonces, en ese sentido, número uno, y te respondo tu pregunta en síntesis, no creo que haya un proyecto de reformas y de cambio explícito, claro, serio, delimitado, completo y totalizador. Sí creo que hay intereses, y de hecho lo dije hace poco en un artículo, intereses explícitos, por ejemplo, en mejorar la situación económica en determinadas cosas, pero también hay mucha lentitud a la hora de implementar los cambios, o sea, lo cual es muy incomprensible. O sea, yo anuncio una necesidad de cambio, lo reconozco, digo que además tienen que ser cambios estructurales, pero después tengo una cautela de 4 años para implementarlo, lo cual o no tengo la percepción de la gravedad de la situación, o tengo la percepción de la gravedad de la situación, pero pesa en mí la cautela, con lo cual eso es crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué?
En fin, me someto a la terapia para eliminar el mal, pero la terapia es muy fuerte. Entonces, eso en la reforma. Creo que se han implementado algunas, muy pocas, a una velocidad muy limitada. Creo que hay una panoplia. Se discute y se especula, en Cuba se especula mucho, que hay un paquete de medidas en unos meses. Habría que ver. Yo en principio sí estoy en contra de cualquier medida que implique, en vez de más cooperativización, privatización. O sea, no tiene que ser estatización. Ya he probado que el Estado es ineficiente en una serie de bienes y servicios, pero no tiene que ser privatización. Por los costos que tiene y porque además no me garantiza que una privatización en las condiciones de Cuba resuelva el problema. Lo cual no quiere decir que no tenga que haber espacios dados a la iniciativa privada, a la pequeña propiedad familiar, a la cooperativa, empresas en cogestión de los trabajadores con el Estado. Cosas que además muchos venimos diciendo desde Cuba. Por ejemplo, estas ideas las hemos venido discutiendo en un grupo de compañeros desde, bueno, al menos yo desde el 2003, en varios artículos, en la revista Temas, en varios libros publicados en Cuba, estas ideas concretas de reformas económicas dentro del sistema, pero cambiando el modelo. ¿Me explico? Pero con mucho énfasis después del 2005, que Fidel dice, caballero, esto se puede destruir por nuestra propia inacción y por los males que ha generado a la sociedad. Y después del 2007 que Raúl Castro convoca un debate nacional. Entonces, hay como que tendencias que están apuntando. Debate nacional que curiosamente, yo se lo señalaba en un artículo, en un libro que publiqué en el 2008 en La Isla, tenía que superar un problema que había habido en un debate similar en el 1990, que es convocar un debate muy amplio, donde la gente dijo, propuso, discutió, pero que después ese debate se capturó, nunca se devolvió a la ciudadanía como un todo, cuáles eran los agregados de propuesta de la gente, de manera que yo no podía saber si mi amiga Xochitl, si Israel coincidían conmigo y decir más o menos yo como ciudadano individual pulsar dónde iba el país y sumarme a una propuesta. O sea, fue una gran discusión para obtener un insumo procesado por los funcionarios y que quedó ahí. Lo mismo ha pasado ahora. O sea, lo mismo ha pasado ahora. Yo lo decía en el 2008 con la esperanza de que no pasara, pero volvió a pasar. Entonces, te digo, ¿qué es lo que prima? Prima una visión tecnocrática de la reforma. De reformas, eficiencia, productividad y mejoras en las condiciones de la economía, lo cual es muy feliz. Pero no veo, más allá de algunos llamados al debate, a la participación, que además se contradicen con después sanciones y penalizaciones a compañeros, incluso a militantes que dentro de las estructuras oficiales cumplen el llamado al que han sido convocados. Bien, no veo una reforma integral dentro del socialismo cubano, que lo cual no quiere decir que ese es mi criterio y me ha traído unas discusiones fuertes con diferentes colegas, que yo sí creo que hay una intención por un elemental sentido común, al menos del presidente del país, de hacerlo, de Raúl Castro, y de un sector lúcido de la burocracia. Pero también hay un sector absolutamente inmovilista y parasitario que no quiere cambios, porque seguir viviendo remolque del Estado y por supuesto el pueblo produce la riqueza, ¿no? Entonces, entre este inmovilismo más extremo burocrático del viejo modelo y una visión tecnocrática de la reforma, de más espacios de mercado, no sé qué, estarían las corrientes en discusión. Dentro del seno de los militantes del partido e incluso de los ciudadanos hay una visión de salvar conquistas de la revolución, no el lema, sino cosas reales, salud y educación gratis, acceso universal a la cultura, un sentido de dignidad nacional y de soberanía nacional que al menos hasta mi generación muchos tuvimos, no sé, a los más jóvenes, que además se han desnacionalizado en medio de esta ola que conocemos, global, que afecta a todos los países, pero que con diferentes dinámicas. Pero dentro de este sector de gente que piensa el país, que quiere salvar el país, hay propuestas muy socialistas. Y se han dicho y se han hecho dentro de Cuba, o sea, se han expresado dentro de Cuba con diferentes costos. Es un poco como te diría, y por supuesto están las propuestas de todo lo que huele al socialismo no funciona, aquello hay que lanzarlo a la basura completo. La gente que discute esto desde la izquierda incluso son o unos ilusos o unos legitimadores del régimen, pero bueno, ese es tema de otra... Eso será otro. Y afortunadamente eso no coacta la capacidad de asociación que es necesaria para empezar a producir otro tipo de acción que nos va a llevar a un cambio, no solamente en la isla, sino yo creo que en la conciencia de América Latina, bastante necesaria. Pues bien, Armando, mira, regresando a la capacidad de asociación de los individuos, da pie a mi siguiente pregunta. Estoy hablando de los espacios
que se están abriendo, en los que tú participas. Actores Sociales, este espacio que tiene como filosofía el ser un medio comprometido con la promoción de una democracia deliberativa, la defensa de un pluralismo informativo y la búsqueda de el desarrollo social sustentable, que nos conduce esto a fomentar un espacio donde se confrontan y articulan diversos públicos y puntos de vista para debatir la realidad social, el no estar subordinado a la lógica ni estatal, ni partidista, eclesiástica y mucho menos la empresarial. Pero así como surgen actores sociales, también hay otros espacios como el Observatorio Crítico, está también Havana Times, un medio alternativo que surge dentro de la isla y que tienen una función o bueno, un objeto muy particular y muy bien definido. Dime, ¿cómo tú puedes explicarnos la incidencia de estas experiencias y su aporte social y de cómo participan estos proyectos? Mira, a ver, esa es, como decimos en Cuba, el pollo del arroz con pollo. Las habichuelas del arroz. Del arroz. Bueno, mira, ahí hay varias cosas que quiero destacar. Lo primero, como te dije en el caso de los escarcelamientos, o sea, procesos en curso en los cuales uno más o menos participa. En este participo porque, bueno, me vinculé, de hecho, a uno de los grupos que funda después el observatorio desde el 2004-2005, que es la Cátedra Aida de Santa María, el observatorio es más reciente. Lo implican a uno, en lo personal, en lo cívico, en lo afectivo, pero implican a personas concretas que están trabajando. Número uno, yo nunca puedo hablar por todos. O sea, eso es un elemental sentido de respeto y de mesura. Número dos, tengo la confianza de mis compañeros, mis amigos, de que seguimos siendo parte de un proyecto, de que en mi estancia temporal ahora en México, en mis estudios de posgrado y en mis viajes a Cuba, seguimos colaborando con información, con recursos, con intercambios. Pero siempre te voy a tratar de dar una imagen aproximada de consenso, que además nace de mi experiencia dentro de estas redes, estos espacios y de observaciones que he hecho como investigación. O sea, pues recientemente he publicado un par de textos, uno en coautoría con un colega cubano, fundador de estos espacios, Dimitri Prieto, y otro con autoría individual, un poco historizando estos espacios. Lo primero que quiero decir es que en una sociedad como la cubana, tan estatizada en las relaciones sociales, donde el Estado permea todas las relaciones sociales, y la sociedad civil reconocida, legalmente reconocida, que yo en un texto que publiqué hace 3 años allá en Cuba, reconocía dividida en 4 espacios, o sea, un espacio de sociedad civil paraestatal, que son las clásicas organizaciones de masa del viejo modelo de socialismo de Estado, otro espacio profesional sectorial, que son las ONG que surgen en los 90, producto de la cierta retirada del Estado, el arribo de la cooperación internacional, los nuevos temas de agenda como ecologismo, feminismo. Un tercer grupo que sería la oposición, que no es un hecho de opción ideológica o no, que usted lo reconozca como un hecho sociológico, cosa muy curiosa. Hay quien dice que nosotros no tocamos estos temas, y yo los toqué y los trabajé sociológicamente y los presenté como otros colegas, diciendo no estoy de acuerdo o no de acuerdo, sencillamente existe, es un hecho sociológico que hay que medir y reconocer. Sería el tercer espacio. Y un cuarto elemento que serían estos movimientos alternativos, barriales, que legalmente no adoptan la figura de asociación en sí mismos, sino que se adscriben como tramas dentro de otros espacios asociativos, inscritos, por ejemplo, dentro de la Asociación Hermanos 6, que es una buena organización que ha trabajado con los jóvenes artistas y creadores. Se inscriben muchos proyectos diversos, culturales, que tratan de vincular artistas a creadores. Ahora, en ese caso, por ejemplo, surge la Cátedra Aida de Santa María. ¿Por qué Aida de Santa María? Bueno, surge porque, en primer lugar, era la idea de rescatar algo de continuidad con la obra de la Revolución. Aida de Santa María, fundadora de Casa de las Américas, personalidad distinguida de la cultura, persona muy sensible para todos los que la conocieron, que apoyó a Silvio y a Pablo en la Nueva Toroba cuando eran al menos unos tipos problemáticos y sospechosos. Y aupó y se dio cuenta que la revolución solo es revolución con arte crítico y revolucionario. Era un legado. Quiso la suerte que después hiciéramos gran amistad con Celia Hart, la hija de Aida de Santa María, compañera nuestra que murió hace apenas año y tanto, 2 años, y que sin coincidir con todas las ideas nuestras sí nos acompañó y tuvo mucho respeto y diálogo, y a la que queremos mucho. Adoptamos ese nombre. Pero también era continuidad y ruptura. Entonces creamos un grupo que se proponía hacer difusión de las experiencias culturales y políticas renovadoras de América Latina, que apelan a esto mismo: solidaridad, autonomía, autogestión, a tratar de traducir esos valores en prácticas nuestras dentro de talleres literarios, talleres de pensamiento, proyectos comunitarios,
Después incluso se abrió la temática a temas ambientales, a temas de capacitación de local, en vinculación con otros actores de la comunidad. Entonces por ahí empezó la experiencia de la cátedra. Experiencia de la cátedra que después se integró, porque varios de los miembros eran individualmente de la AHS, de la Asociación Hermanos Saiz, que es la cantera joven de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la UNIAC, y se creó como un proyecto, pero cosa curiosa, se creó como un proyecto de la Asociación Hermanos Saiz, pero que nunca ha limitado su autonomía funcional, o sea, a la hora de definir su agenda, su forma de gestar otros recursos, o sea, no solamente recursos que vienen por la institución para un congreso, un foro, una actividad, sino recursos de amigos, por ejemplo, que sé yo, grupos de solidaridad con Cuba, pero que son de los movimientos sociales de América Latina, y que leen, por ejemplo, en estos espacios algo más parecido a ellos que en un funcionario o que en una institución gubernamental. Entonces, como que hay un lenguaje más común de las dos partes y se ha integrado esta alianza. Y entonces por ahí, no lo voy a desarrollar porque además están los textos míos que se pueden buscar, después los podemos referir, se desarrolla esta alianza. Ahora, la cátedra, por ejemplo, se reúne con un grupo de colectivos más de temas muy diferentes, ambientales, de teatro popular, de teatro infantil, de pedagogía, de ecología, y forma lo que se llama la Red Observatorio Crítico, que es una red de proyectos, de colectivos, que, como su nombre lo dice, trata de observar las dinámicas que emergen de las comunidades, de la sociedad, y de generarlas como factores de transformación social. Tú me dices los impactos limitados. Limitados por muchísimas razones, limitados porque la propia dinámica, o sea, lejos de lo que muchos quieren ver dentro del funcionariado, al cual le es incómodo, o dentro de la oposición interna en Cuba o fuera de Cuba, que te ven indistintamente como un actor colectivo sospechoso o como algo que le hace juego al gobierno según la oposición, o tibio, y que entonces tú podrías decir, estás en el centro, no está en el centro, sigue, te repito, está a la izquierda, pero un tipo de izquierda diferente. Lejos de esas visiones polares que te ubican con una agenda predefinida, con unos fondos perversos, con un apoyo de algún actor, el gobierno castrista para la disidencia, o el imperio para los burócratas que quieren joderte la experiencia. Lejos de eso, la dinámica todo el tiempo ha sido de construcción de consenso. ¿Qué implica cuando tú construyes consenso, Israel, entre gente de formación muy diversa, de trayectoria muy diversa, un poeta, un teatrista, un ecologista, una gente que trabaja con niños, educación popular, 3 o 4 filósofos o científicos sociales que somos nosotros? Implica que las velocidades y los ritmos no son los mismos. Implica que las percepciones de el cambio no es la misma, aunque todos compartamos valores. Rechazar la interferencia, por ejemplo, burocrática, funcionarial en el mundo de la cultura. En diciembre hicimos una carta colectiva rechazando acciones hechas desde la institucionalidad de cultura y desde diferentes instancias del Estado, el orden interior también, sobre actividades culturales a la cual, porque iban a ir disidentes o porque se pensaba que tenía presencia de disidentes, las entorpecieron o las neutralizaron. Y en ese caso nosotros nos proyectamos incluso en una carta abierta, además expresando nuestro rechazo a ese tipo de actitudes. Cosa que además habíamos hecho antes, en varios momentos indistintamente, en actitudes contra un centro reconocido, como es el Centro Criterio, por negarle unos fondos. O sea, es una práctica de civismo, de solidaridad. Me puedes decir, ¿es acotado al mundo de la cultura? Básicamente, son los consensos a que tú llegas en una red que es colectiva y que tú no impones desde un buró político o desde una mesa con dinero las directrices, donde las velocidades de cambio son muy diferentes, donde la visión de lo político no es solamente lo político como agenda de cambio, hacemos un manifiesto, firmamos un referendo y nos declaramos castristas o nos declaramos mercenarios del imperio. O sea, nosotros tenemos una agenda donde, y en eso incluso yo he aprendido, lo político se vive desde lo cotidiano. Y entonces no es solamente un gran proyecto de cambio, sino actitudes interpersonales, pequeñas escaramuzas cotidianas contra un burócrata o contra un tipo que trata de confundirte. También, y es otro tema que quiero destacártelo, las velocidades, los ritmos, la gestión esta horizontal, difusa, a un ritmo muy lento para construir consenso, cosa que en la cultura cubana política es difícil, la cultura tan autoritaria desde la colonia, pero también una lectura de Cuba desde América Latina y viceversa. Un elemento que te pongo y sé que me quieres hacer una pregunta, por ejemplo. El observatorio ha hecho una carta contra las obstrucciones y las represiones sobre el mundo de la cultura, hecho por sectores de la burocracia en Cuba, que ha conllevado además una lectura de reconocimiento y respeto de muchas personas que no coinciden con nosotros, pero críticas también desde
la disidencia, que dice que es una crítica muy tibia, que es porque hablamos solo de la izquierda. Bueno, hablamos de la izquierda porque nos reconocemos de izquierda, pero nos solidarizamos con todos los que le hagan eso, aunque no sean de izquierda. Más que eso no sé qué quieren pedir, pero bueno. Pero al mismo tiempo que se hace eso, se hace una carta manifiesto de denuncia al golpe en Honduras. Entonces, hay una visión de la finca y hay una visión de la pradera, hay una visión del árbol y del bosque, y hay una visión claramente de izquierda. Solidaridad con movimientos de izquierda en América Latina, populares, que comparten este elemento. No creen que los cambios emancipadores vengan desde el Estado o desde el mercado. Desde la sociedad misma. Desde la propia sociedad. Pero además una de las virtudes de estos espacios es que no se quedan solo en lo local, y la capacidad que les han dado los medios de comunicación de recibir solidaridad de América Latina pues es muy amplio, ¿no? El público que tienen estos espacios debe ser mucho más amplio afuera, por pares, ¿sí? Por pares académicos, por pares intelectuales, por pares artistas que están al pendiente de la situación y que están muy al pendiente de qué es lo que está sucediendo y aconteciendo desde la óptica de quienes lo están viviendo en una izquierda involucrada e inmersa en la isla. La capacidad de Havana Times para llegar a otros puntos, o desde el mismo observatorio tiene sus lectores que están contribuyendo de afuera hacia adentro. Sí, pero el acompañamiento de actores sociales al observatorio, de amigos en Venezuela, en Argentina, en Europa. Pero ahí habría dos elementos a destacar. Uno, la pluralidad, te repito, social, identitaria de los que conforman esta red. Pero la pluralidad política también. Si bien es de izquierda, por ejemplo, te puedes encontrar a alguien como yo, con una formación marxista y una propuesta política que pudiéramos catalogar, y eso sería tema de discusión, de socialismo, un socialismo libertario, más participativo. Tienes personas con una visión libertaria, anarquista. Tienes personas que enfocan la política desde lo ambientalista. Pero te repito, ¿qué nos une? Compartimos unidad de izquierda. No creemos en burocracias ilustradas, no creemos en reformas de mercado para la solución de los problemas. Nos identificamos con todas aquellas luchas en América Latina y en el mundo que comparten estos valores. Rescatamos o tratamos de rescatar el legado de la Revolución Cubana, a veces contra políticas de régimen. Y tratamos de, además, sostener los espacios de intercambio y debate con estas experiencias del entorno. Lo paradójico de esto es de que por las mismas restricciones desde la vida cotidiana, porque como además tú no recibes un presupuesto estatal así, pero tampoco recibes un dinero de una embajada de Estados Unidos, tú tienes que gestar los pocos recursos por solidaridad de los amigos, que además cuando tú has rechazado recibir dinero de un partido foráneo, en fin, o sea, tú tienes que vivir de la autogestión, la solidaridad de los amigos. Te pongo un detalle porque creo que los detalles ilustran. Una de las formas de restar fondos nuestras es la cotización autónoma, la gestión de recursos. Yo, por ejemplo, gané una beca con Claxo hace un tiempo y di una parte de mi beca y así otros compañeros lo han hecho, o sea, premios, resultados. Y colegas de los movimientos que dicen, lo poquito que podemos dar es una cámara, unos casetes, unas memorias, y con eso se va caminando. Y creo que es mejor porque te da mucha más autonomía, transparencia, un poco lo que hemos tratado de hacer en actores sociales. En el caso del contexto de acá con las empresas, el Estado y los partidos, pero un poco en el contexto de nosotros con toda esta serie de actores. Entonces eso, es una búsqueda de consenso, es un respeto a la diversidad, es una propuesta claramente de izquierda. Yo, repito, el centro para mí no existe más allá de como una estación de paso. Y eso es lo que te trae en lo que tú dices de la presencia mediática, que al interior de Cuba la presencia es reducida. Se hacen muchas cosas para los recursos que se tiene, pero se pudiera hacer más. Pero muchas páginas están blindadas a este tipo de actividades, páginas oficiales. Otras lo refieren, pero no quizás con el impacto que pudiera tener referirlo y darle promoción a actividades. Por ejemplo, una actividad tan sencilla como la siguiente: una reforestación en un barrio de la periferia, una campaña de vacunación y de animales que están desahuciados. Tú puedes decir, ¿qué poco político es eso? Primero, para mí es muy humano, y está teniendo problemas sociales concretos ambientales de la sociedad, y humanos además. Entonces, es poco político para mucha gente. Yo he entendido que la política también no se reduce a eso. Si se reduce a eso es jugar con la cosa, ¿no? Pero si no pasa por eso es grandes problemas y declaraciones que no tocan la vida de la gente. Son actividades que a veces no reciben difusión. O el reconocer a varios mártires negros populares que murieron masacrados por el gobierno español cuando fueron a rescatar a un grupo de estudiantes que protestaron por una acción en la época colonial. O sea, esas actividades también las desarrolla, pero también están el acompañamiento, la denuncia de injusticias cometidas por parte de la burocracia contra el mundo de la cultura,
de represiones, de actos de represión, en fin. Y la solidaridad con estos actores del mundo, de América Latina, en fin. Entonces, las tesis de ser instrumento de algún poder para la derecha del gobierno cubano y para funcionarios del gobierno cubano de ser manipulado, y además con todo lo que implica crearte una historia. Porque unos tirios y troyanos te crean una historia. Y de pronto yo estoy hablando contigo, tú eres agente de la CIA y tú me das dinero por esta entrevista. O sea, eso te lo crees. O esto es una entrevista pagada por la embajada cubana que creó todo este set para que yo... O sea, eso puede pasar. De hecho, pasa. Entonces tienes que lidiar con eso, tienes que lidiar que tienes espacio en los medios alternativos, que son los medios de como esto, o sea, izquierda, movimentista, horizontal, crítica, y que no te suma fácil digamos que a las agendas polares, lo cual no quiere decir que tú vayas que tú estés fuera de todo debate y que no logres colar temas en agenda. Por ejemplo, y con esto te cierro, ¿no? Yo creo que un modesto aporte y que demuestra además la capacidad de diálogo y de debate que existe dentro del mundo de la cultura, que no existe en el planeta Marte y en Plutón, es un mundo dentro de la institucionalidad cubana, donde hay personas honestas y decentes que creen en que los valores de la revolución pasan por el debate y la crítica, como también hay otros que excluyen dentro de ese propio mundo. Fue, yo creo que a raíz de todo esto de la muerte de Orlando Zapata, visibilizar un grupo de artículos no coincidentes entre sí sobre el tema de el propio suceso, las campañas internacionales, pero el tema también de la situación de los derechos humanos en Cuba. O sea, a mí me llamó la atención y tiene que ver hasta con la pedagogía que uno tiene de política. En Cuba es un tema tabú, no se abordaba, no se conoce. Tú mencionas derechos humanos y la gente dice campaña del imperio. Y es un tema que además la izquierda, y vuelvo a la primera pregunta que me hiciste, la izquierda en América Latina lo levantó contra todos los gobiernos dictatoriales de derecha, aliados de Estados Unidos, enemigos de Cuba. Pero al mismo tiempo es un tema que en los gobiernos democráticos sabemos que se cometen todos los días violaciones de los derechos humanos, sobre todo contra los que menos posibilidades tienen de defenderse. Los no visibles. Exactamente, entonces, pero es una agenda básicamente ciudadana, pero con un alto componente de izquierda. Porque además si la izquierda no pasa por el humanismo, en fin. Bueno, ese es un tema que a mí, por mi ignorancia y desconocimiento, me dio por, digamos, leerlo, entenderlo. Y cuando pasó lo de Orlando Zapata, para ponerte un ejemplo, ya no estoy hablando de grupos, de colectivos, estoy hablando de mí, yo no me sentí identificado con la campaña hecha desde el exterior que denunciaba el hecho porque te decía, número uno, fue un hecho intencionado. Yo, que por un elemental sentido común, no quería creer que era intencionado. O sea, que el gobierno cubano se iba a meter en este drama de perder a una persona que está bajo su custodia con toda la complicación internacional que esto le llevaba. O sea, no estoy hablando ni siquiera de virtud, estoy hablando de pragmatismo político. Bien. Lo cual no quiere decir que no haya habido irresponsabilidad en el asunto, en fin. Eso es un elemento. Y lo segundo es decir que a partir de esto había que condenar con todas las calificaciones al régimen, la dictadura castrista, que además son lenguajes que no se operan en Cuba desde la crítica. O sea, en Cuba tú criticas y dices, me tiene cansado el gobierno, no soporto a fulano, a mengano, no sé qué, pero el régimen castrista, o sea, son términos muy además del exilio, que la gente que critica a Cuba en Cuba por lo general no lo usa. Bien. O sea, yo en lo particular no me sentí sumado, no me sentía en esa campaña. Si me hubiera sentido lo hubiera hecho, no me sentía. Pero también hubo iniciativas desde parte de las instituciones cubanas, incluso instituciones de la cultura, de denunciamos la campaña, y el mercenario, o sea, no había respeto por la vida de una persona que murió, sea no tu ideal, murió por un ideal, o sea, que no es el tuyo, y estuvo dispuesto a morir por eso. Entonces, por lo menos la persona merece respeto. Y además, merece además que tú pienses que algo está pasando cuando por primera vez se te muere un hombre así. Bueno, ¿quién dice que no es la primera vez? Que en el 70 se murió otro preso, en fin, pero bueno, el que quiere resonancia es este. Negro y pobre además. Curiosamente, mucha de la élite del exilio, que vive del exilio, de derecha, blanca, se ha solidarizado con el hombre, después el hombre es una bandera, pero no hizo eso mismo, o incluso ahora con el caso de Fariña, ha cuestionado cuando Fariña, que es el otro que estaba en huelga de hambre, firma una carta diciendo que está de acuerdo que levanten las restricciones del bloqueo norteamericano. Y lo acusan hasta de ingenuo, o sea, un hombre que se la estaba jugando, ¿no? Bueno, entonces, no cabíamos, mucha gente incluso, no cabíamos en las dos cartas. ¿Qué pasa, hermano? Las dos cartas tienen capacidad convocatoria, tienen una visibilidad, tienen sus medios, tienen sus intelectuales orgánicos, y mucha gente sencillamente no se encontró en las cartas. Quizás no estructuramos una plataforma alternativa, que para mí, te repito, no es de centro, es de izquierda, porque pasaba por decir respeto a la soberanía nacional de Cuba, no injerencia de Estados Unidos, sí a defender los valores de la revolución, incluso por defender los valores de la revolución, de la vida, esto no puede pasar.
¿Te das cuenta? Y entonces, por ejemplo, es la experiencia de un artículo publicado en una página oficial cubana, mío, que analiza esto, claramente, los déficits de derechos humanos en Cuba y cómo desde la izquierda esto tiene que responderse. Punto. O sea, no se puede silenciar el tema. Mira, a ver, si eso no es una conquista parcial o limitada, no es un esfuerzo muy modesto, pero incluso de educación política, si lo quieres ver, vamos, yo no sé qué cosa es. Pues bueno, ahorita nos dijiste de la capacidad, bueno, nos estamos hablando, y esto permite reflexionar qué son los medios alternativos, el estigma que sufren, del tabú con el que se viven y con el cual no se pueden recibir tan libremente. No obstante, vemos que los espacios alternativos no solamente funcionan para la izquierda, también son utilizados por la derecha y por todo mundo. Simplemente no son aquellos que puedan ser reproducidos por las instituciones gubernamentales o no son los espacios oficiales, ¿no? Entonces eso es lo que te convierte en alternativo y no necesariamente de derecha o de izquierda, sirve para todos. Lo cual me va a dar oportunidad, por lo último que referiste, de entrar al último tema. Recientemente ha habido una campaña muy perversa, ¿sí? Es espantoso y que se ha generado a partir de la publicación de una crónica tuya, que ya nos referías en algunos espacios, y que recibió la atención y descalificaciones muy severas de la extrema izquierda y también de la extrema derecha. Este artículo dio giro y fue utilizado por ambos lados para poder para poder descalificar al contrario, ¿sí? Pero también tuviste solidaridad y apoyo por parte de un sector de la clase intelectual que sabía muy bien cuál era este juego perverso en el que estaba inscrito, ¿no? Y no solamente obedeció a intelectuales de Miami ni de la isla, sino de América Latina. Cuéntanos esta experiencia. Bueno, chico, a ver, esta es una experiencia que para mí fue un poco asombrosa, porque esta experiencia que tú narras y que qué bueno que además la compartimos ahora, porque yo por la situación esta de una lesión en la mano no he podido escribir sobre eso, y no lo hice también porque estaba esperando, o sea, no podía escribir y quería ver si era como que un arranque, vamos, de un crítico, un comentarista o que tenía una línea que yo conocía o era una nueva tendencia. Ya me queda evidente que parece que es una nueva tendencia. Tú estás comentando la crítica que hizo un colega, Ariel Pérez Lazo, y que generó una serie de comentarios, una réplica de un colega mío en Cuba, a raíz de una crónica. Es muy curioso y muy gracioso porque es crónica sobre crónica, o sea, a raíz de una crónica que yo hice sobre un artículo aparecido en El País de Arturo Arango, un intelectual de la isla, sobre la situación en Cuba. Bueno, lo primero que a mí me sorprendió mucho en el plano personal es que esta persona, o sea, Ariel Pérez Lazo, que yo creo que es un intelectual joven, muy inteligente, te diría de erudito, de luz, una persona a la cual además yo recuerdo en la Universidad de La Habana coexistiendo como compañeros de cátedra, o sea, de la misma facultad, e incluso porque teníamos amigos comunes, hayamos coincidido tantas veces en espacios y no me haya compartido estas críticas, lo cual además es muy legítimo. Podía tener miedo, podía pensar, o sea, que yo era un censor, un agente, un funcionario, y no ser parte de la paranoia colectiva. De todas maneras, yo no tenía poder ninguno de sancionar a nadie, y yo creo que como colega, digamos, en la ética intelectual podíamos haber conversado muchas cosas. Ahora, a raíz de una aparición en Miami de hace unos 3-4 meses, que parece que emigra a Miami, ha comenzado a publicar una serie de artículos, yo creo que en un tono cada vez más radicalmente contestatario, con cosas de derecha, incluso yo pensaría decirle de derecha, pero sí de derecha, descalificación de Marx, defensa del liberalismo a ultranza, cuando ya los liberales más serios no lo hacen, descalificación de toda iniciativa socialista como una utopía, cuando el neoliberalismo y la expansión de la lógica del mercado ha sido descrita como utopía también, autorreferente y destructiva, desde Karl Polanyi hasta Frank Kelhamer. O sea, a mí en primer lugar me ha sorprendido esto. Yo quisiera creer de que no tuvo el chance de vernos y compartir estas cosas, porque entonces me llevaría a un plano de cuestionamiento ético muy profundo. Todo el mundo tiene derecho a sentir miedo en una sociedad como la cubana, pero creo que los espacios, pocos, limitados, cejados si se quiere, pero que muchos abrimos por responsabilidad personal en nuestras aulas, en nuestros foros de debate, que evidentemente él tenía que conocer, porque además me demuestra que es muy conocedor de lo que pasaba en Cuba.
No los aprovechó. Entonces yo hubiera querido tener una buena discusión con un liberal consecuente en un espacio donde ni él ni yo íbamos a coincidir, a pesar de lo que piensa, con una lógica estalinista, que después me endilga. Eso es una cosa que me quedó como una duda, una molestia, un dolor. En segundo lugar, porque él narra ahora de que fue objeto de una serie de represiones, censuras, que es muy posible que le haya pasado, no digo que no, que muchos le hemos pasado a pesar de la pertenencia de izquierda. La forma en que tú lo procesas o no es otro asunto. Si tú decides explicitarlo o no explicitarlo, él dice en uno de sus artículos recientes que no quería dar datos autobiográficos. Después me encuentro por una amiga que me remite que tiene un blog donde ha contado todo eso. Alguien que se está creando un currículum, que está haciendo un espacio de... también sería muy legítimo. Yo quiero creer que la calidad, la altura, el conocimiento y la imagen que tengo de un muchacho callado, reservado, tranquilo, es alguien que no necesita eso. O sea, que va a abrirse camino desde su propio esfuerzo y su propia calidad. De todas maneras, si nos hubiéramos visto, yo le hubiera podido eliminar algunas dudas o confirmárselas. Por ejemplo, que soy marxista, soy marxista. Que soy socialista, soy socialista. De que, a diferencia de una cosa que plantea, de que incluso una, a mi juicio, poco feliz cita a Ortega y Gasset, que tú sabes que a veces uno cita intelectuales porque tiene afinidad o porque las citas dan determinado prestigio, pero es una cita que me parece absolutamente tonta, que habla algo así como que no se es ni de izquierda ni de derecha porque el intelectual es tonto o algo así, lo que me parece tonto, por lo que digo, porque uno es de izquierda o de derecha y se afilia o no conscientemente, Por supuesto. pero lo es. Pero bueno, debe ser que da caché poner Ortega y Gasset, y además creo que es un intelectual de cabecera de este colega. Hubiéramos discutido muchas cosas, por ejemplo, estas acciones que se toman contra él, nos hubiéramos solidarizado probablemente, porque incluso en la misma carta esta contra las obstrucciones culturales que tú conoces, nosotros nos solidarizamos con acciones que hicieron contra mucha gente, entre ellos disidentes, los cuales después no reconocieron esta solidaridad, cosa que él sí hace. Incluso él dice que firma la carta porque reconoce que nosotros firmamos una carta que denunciaba estas cosas, lo cual me parece muy ético de él reconocerlo, pero que había una retórica marxista, en fin. Bueno, a pesar de nuestra retórica marxista, que yo creo que eso no te convierte en un demonio, nosotros nos hubiéramos solidarizado con injusticias que posiblemente fueran estas que se cometieron con él, pero por alguna razón él eligió no decírnoslas. Bueno, no puedes juzgarme que no fui solidario mañana porque no lo sabía, pero lo que sí te puedo decir es que si hubiéramos dialogado y hubiéramos debatido, aún sin coincidir, estoy casi seguro que, como hicimos con otros colegas, que los expulsaron, que los separaron, que tuvieron problemas laborales, nosotros hubiéramos sido solidarios. Lástima que no tuvimos el chance de compartir estas ideas y ahora nos estamos enterando de estas ideas porque nos las escribe desde Miami. Desde Miami, con réplicas desde Argentina, en Venezuela, desde España y desde muchos puntos que no son anónimos. De todas maneras, mira, yo creo que como todo queda en un marasmo de la sospecha, que además la sospecha es una cosa muy hiriente, porque de hecho yo en esta espera paciente por la salud y por todo, fui viendo el primer artículo, la réplica que hizo un colega, la contrarréplica que hace él, que acaba de salir, y una serie de comentarios donde gente que no comparto que se pueda decir eso así, porque pudiera ser un juicio de valor, pero no, que lo que está haciendo es currículum, porque si Chaguaceda y el otro decían esto en Cuba, con su visión, y no decía nada, y ahora lo dice porque está en Miami, en fin, eso no es objeto para un debate, pero la respuesta que da, y yo incluso pregunté si era autentificable o no, era de que yo soy un apologeta del castrismo, o sea, básicamente, y que sin embargo nosotros habíamos tenido posturas apologéticas, en fin. Por todo eso es que ahora que sale este tema te voy a responder. Te repito, me hubiera gustado que hubiéramos dicho estas cosas frente a frente, cuando estábamos en igualdad de condiciones y yo no tenía ninguna capacidad de veto sobre él, y además yo sí me asumía políticamente con una postura política, lo cual además es muy complicado porque asumirte militante. Yo milité 13 años, ahora que estamos hablando de autobiografía, voy a hacerte un pequeño paréntesis. Milité 13 años en la Juventud Comunista, como dice el tango, no tengo la vergüenza de haber sido y el rechazo de ya no ser, algo así, o sea, no lo tengo. La nostalgia de ya no ser. Exacto, entonces tengo esa experiencia que conocí personas muy miserables, oportunistas, burócratas, simuladores, y conocí personas que creían en la idea revolucionaria. Llegué a mi límite de vida en la militancia Juventud Comunista, nunca fui cuadro profesional, sí cuadro de base. O sea, funcionario de base, jefe de base, de comité, de cosas así. Y, por ejemplo, decidí no entrar al partido en una época que es muy similar a la época que él plantea de todas sus exclusiones, en Cuba. Te estoy hablando en 2005 aproximadamente, cuando yo llego al límite de la vida como militancia comunista, que son los 30 años.
se me invita a entrar al partido. Y yo dije sencillamente, lo cual no creo que sea una heroicidad en lo personal, más allá de las connotaciones que eso puede traer en Cuba, que no entraba al partido, básicamente ¿por qué? Porque yo creía que en el partido había poco espacio de discusión, de debate, y que no iba a caber, y que el partido estaba alejado de esas discusiones de la vida cotidiana, y que por una razón de elemental disciplina partidista yo iba a sobrar. Ahí te digo una cosa importante para que tú veas lo de los matices. Mucha gente se me acercó y me dijo, oye, además tú eres de izquierda, simula, ¿qué te cuesta? Si no te lo creyeras, pero tú eres tan tonto que te lo crees. Entra al partido, estate adentro. Incluso en ese momento mi padre de crianza, y te tengo que hacer la historia personal porque creo que es ilustrativo de las diferentes posturas ante el mismo fenómeno, ¿no? Mi padre de crianza estaba falleciendo en ese momento. Un comunista convencido que además para mí fue muy problemático decirle que no iba a entrar al partido. Pero se lo tuvo que decir. Y mucha gente me decía, oye, es disgusto a tu papá. Tu papá está chivado, está enfermo, úsalo. O sea, así, ¿no? Me lo decían con otras palabras, pero para que no entres, digo, mira, primero él se va a morir. Así. O sea, cuando se muera me lo van a volver a plantear. Porque tengo todas las condiciones para entrar. Dejé la lógica de una buena vida de militante, producción académica, era jefe de una asignatura política además, historia de pensamiento. Pero lo segundo es que me parece muy indigno que una gente que se muera, comunista, que además le duele una decisión que yo estoy tomando, yo tenga que usarlo de pretexto para eso. O sea, a ver, de pronto Israel no es una gran heroicidad, pero fue la decisión que yo tomé cabezonamente. Llegué a la vida al límite con de la Juventud Comunista. Cuando volvimos del curso, hubo una medida propuesta por la organización directiva de la Juventud Comunista de separarme de la fila, o sea, no darme una baja natural porque terminé, sino una sanción. Sanción que yo apelé con el apoyo de mi estructura de base de los profesores de la Juventud Comunista y que gané. Entonces, lo cual es a contrasentido de que tú tienes que simular, ocultar, aceptar, no sé qué, o de que todo está perdido a priori. Estamos jodidos cuando una gente que habla, que dice una cosa, pasa eso. Pero al mismo tiempo que está jodido es. ¿Me explico? Entonces, que al menos no se haya lastrado, derrotado a alguien que tuvo esa postura, a mí me parece que es algo diferente a que tú seas un apologista del castrismo, a que no haya ninguna posibilidad de discutir, a que todo sea una gran represión sin posibilidad de réplica. ¿Me explico? Entonces yo creo que son diferencias de alguien que elige muy soberanamente no tener postura política y alguien que se cree en el cuento o una parte del cuento, como es mi caso, y echa la pelea dentro de las instituciones. Hace poco Ariel Hidalgo, un intelectual cubano, dijo que había que respetar la posición de estas personas que dentro de las instituciones creían que era posible salvar la revolución. Y yo creo que es muy decente que lo haya dicho. Lástima que personas como Ariel ahora, este otro Ariel, o sea, Pérez Lazo, no piensen esto, quizás porque no hay mejor cristiano que Converso, o sea, no hay mejor entusiasmo que la persona que llega y empieza a poder, creo que yo, muy felizmente, en libertad, decir las cosas que no se sentía libre para decir antes. Quizás porque yo las decía desde mi visión marxista, dogmática, esquemática y filocastrista, como plantean algunos, tengo una visión diferente. De todas maneras, en términos de concepto, yo creo que hay un grupo de elementos importantes que sería bueno destacar, y como me comentaste este tema lo busqué. Por ejemplo, el tema que convoca esta incesante polémica que para mí está zanjada, dicho lo que voy a decir aquí, no creo que más allá de esto se pueda extender, aunque es muy lícito que lo hagan. Yo planteé en mi artículo, por ejemplo, que los debates que se convocaron por la Dirección Nueva del País, por Raúl Castro, demostraban que había una franja de disenso. Lo curioso es que esto yo lo había planteado, o sea, yo había planteado la franja de disenso, pero había planteado en la revista Temas en el 2007 de que estos debates, como te dije, ojalá que superaran a los otros porque fuera un debate socializado y que salieran soluciones colectivas. Uh-huh. Lo cual te demuestro que es un problema que estoy siguiendo desde antes, no ahora que estoy en México, sino cuando estaba viviendo todo el tiempo en la isla, y además que le he dado seguimiento con una connotación de que hay un problema, una franja de disenso que no necesariamente es opositora, pero que no siente que la cosa puede seguir como está. Un segundo elemento, que hay que reconocer los factores estructurales que acotan esta diversidad social y política. Que el Estado es fundamentalmente el Estado el que tiene la responsabilidad de dar los cauces para que esta sociedad civil, y pongo yo formal e informal, participe en la búsqueda de soluciones colectivas. Y lo último que digo, que hay una tendencia a invisibilizar las propuestas de izquierda crítica, tanto de la gran prensa oficial como la prensa de derecha. A ver, hermano mío, si esto es hablar de las margaritas y de Alicia en el País de las Maravillas, yo no sé qué cosa es hablar concreto. A lo mejor hablar concreto es decir, abajo Castro, o sea, pero de pronto... fue bien recibido por el régimen esto.
Bueno, yo no sé si fue bien recibido, Bueno, en porque... 2007 cuando hacías este trabajo. A ver, lo que fue bien recibido, sí y no. Siempre hubo ojeriza. Yo guardo un recuerdo muy, muy grato, por ejemplo, que también te da la diferencia entre los comunistas y comunistas. Hace poco escribí un artículo sobre comunistas buenos, rescatando esto, ¿no? De que todos no son carneros, estalinistas. Cuando yo decidí no entrar al partido, que es la primera vez que hablo en público de esto a raíz de esta situación, yo me reuní con gente que yo estimaba. No gente que venía a decirme, sálvate, sino gente que yo estimaba. Entre ellos un amigo, profesor de universidad, que fue agente de la seguridad del Estado, infiltrado en Estados Unidos, pero que es un tipo que se cree el cuento, vive modestamente, es un camión de trabajo, dice lo que piensa y es un tipo marxista pero poco dogmático. Esa persona y yo discutimos muchísimo y me decía, eres un cabezón, gente como tú tienes que estar en el partido para plantear. Yo le decía, mira, yo no creo que sea mi momento, pero te das cuenta, una situación de respeto entre dos revolucionarios, y cuando yo decidí no entrar, sé que esa gente dijo, ojo, o sea, yo discutí mucho con fulano, no estoy de acuerdo con sus tesis, pero él cree por qué no debe entrar y es una gente con peso, por supuesto, por su prestigio, y yo creo que incluso soparó determinada posible seguidilla de la sanción, ¿no? Lo que te quiero decir es que hay matices y cosas, pero eso fue planteado en ese contexto. Lo otro que yo decía, por ejemplo, es esto, que hay una obnubilación de esta crítica de izquierda, tanto en la gran prensa oficial como en la gran prensa de Miami. Paradójicamente, fíjate, este artículo parece ser polémico, porque este artículo yo lo envié a varias publicaciones cubanas y no lo publicaron. O sea, esta reseña mía del artículo del otro colega, el colega que lo escribe le parece muy bien lo que yo escribo, al que yo refiero, me lo dijo, me lo comentó. Y sin embargo, la derecha remete contra el artículo, lo cual a mí me hace absolutamente muy feliz. Pero hay un grupo de opiniones que se vierten por este colega, que te repito, a diferencia de la gente del corrillo que te usa la descalificación personal, que te alude a un chisme, que te crea una historia, en fin, al ser un colega intelectual, que yo respeto en lo intelectual y hasta ahora en lo humano y en lo ético, sí creo que vale la pena, y porque puede expresar una tendencia en curso, vale la pena dar algunas valoraciones sobre las ideas, ya más allá sobre la persona. Cada cual se verá dónde está en el mundo ubicado. Bueno, las opiniones del artículo le parecen algo cuestionables en el momento actual y desde hace mucho tiempo. Qué bueno, por lo menos ahora lo puede vertir. Si hace mucho tiempo le hubieran parecido cuestionables estas ideas, habiendo coincidido en muchos lugares, que bueno, que ojalá hubiéramos conversado. No comparte una retórica marxista, según él, pero no es una retórica marxista. Primeramente, el artículo no está escrito con una retórica marxista, lo cual no quiere decir que no sea marxista. Y me parece muy legítimo que yo sea marxista, tú liberal, el otro budista, o sea, es un problema de elección personal. Hay un elemento importante que dice, por ejemplo, que si no se puede hablar de un capitalismo de Estado casi mercantilista. Ahí está el tema del marxismo. O sea, para mí, y yo creo que los conceptos son precisos en las ciencias sociales, ya que él es un colega que además prestigia las ciencias sociales con su sapiencia y su precisión, para mí estaríamos clarísimo, para mí, que el concepto socialismo de Estado describe el régimen existente en Cuba. No es un concepto ni apologético ni peyorativo, más allá de las connotaciones que usted le dé. Porque en el socialismo de Estado, como te decía, existe una burocracia que es dueña de los medios de producción, que controla la vida pública, que O sea, no existe ni siquiera en Cuba una conversión en burguesía. Clara, explícita. Hay gente que tiene vínculos en el mercado internacional, que sí los hijos, pero a mi juicio no existe. Luego es una lectura marxista que ha llegado, quizás dogmática, pero no tiene por qué ser cuestionada desde la lógica del capitalismo de Estado, ¿no? Otro elemento que me parece importante es el tema de lo que llama un falso dualismo. Para mí no hay un falso dualismo desde mi visión, que yo crea que hay un sector, como te decía, del régimen que quiere impulsar reformas limitadas, acotadas, y un sector que no quiere. Porque además, él ve el sujeto, pero no el predicado. Lo que dio renglón seguido es que los dos comparten una visión del tiempo muy limitada, que no se da cuenta que se agota, y que la población sufre esa parálisis en la reforma. No, mira, básicamente las discusiones estarían en esos temas, en base a ideas, ¿no? O sea, en que cuestionar que uno puede ser más o menos apologético, eso es un tema que analiza mi obra hecha dentro de Cuba, se da cuenta que comparte o no comparte mis tesis del marxismo, la realidad cubana nacional, los problemas de la realidad cubana nacional y soluciones concretas en formas de participación de los trabajadores en la economía, en la cogestión de las empresas, cooperativización, más democracia participativa, se inscriben desde una reforma de izquierda del régimen, punto. O sea, eso no resiste la mayor duda. Me puedes decir, son
propuestas globales, no necesariamente, porque hay varias propuestas en varios artículos que son, te repito, más acotadas. No te voy a decir, en la empresa tal, del municipio tal, se puede ensayar, cosa que por demás muy pocos científicos sociales, no sé si él lo han hecho. En Cuba hay una tradición de ensayismo, análisis global, muy general, por muchas razones. Pero yo creo que hice propuestas concretas. Lo otro interesante es que al descalificar el marxismo o los socialismos como utopía, confundiendo todo el marxismo con el marxismo-leninismo o el dogmatismo del estalinismo, que forma una parte, yo diría que muy importante, del pensamiento, la cultura política y el diseño institucional de Cuba, pero no todo, se hace una tabula rasa de toda la herencia marxista. Y al descalificarlo como utopía, yo te digo, por ejemplo, el neoliberalismo es una utopía. ¿Por qué es una utopía? Porque él erige un discurso autorreferente donde el mercado es el centro de provisión de bienes, servicios y valores, cuyos efectos desestructuradores han sido terribles también. O sea, entonces, digamos que pudiéramos avanzar en seriedad a un consenso mínimo de cuál es la sociedad deseable. Quizás lo encontremos a medio camino. No feliz de mi perspectiva ideológica, pero quizás lo mínimo posible de consenso sería un estado de bienestar socialdemócrata a la vieja usanza, no tercera vía, que es la caricatura del neoliberalismo social. Pudiéramos avanzar una mesa de diálogo ahí, fíjate, que en el caso de Cuba es problemático porque ¿qué clase burguesa no va a ser antinacional? ¿Qué papel de un Estado, no el leviatán sobredimensionado que tenemos, pero un Estado eficiente, eficaz, controlado por la ciudadanía y soberano, va a existir? Podemos avanzar en un ambiente de seriedad de esa discusión, pero no creo de que la única utopía, en el sentido de utopía, sea el marxismo, el socialismo y el estalinismo, que sería una antiutopía, y que no hay una utopía. Además, se puede contraponer el neoliberalismo, efectivamente, que además se asume como concepto, como práctica, como discurso, con las mejores ideas del liberalismo. En mi formación está un Norberto Bobbio. Y Norberto Bobbio es un liberal social o social liberal que dialoga con el marxismo, que critica la privatización de la esfera pública, que critica el poder desenfrenado de las empresas. Entonces, querido amigo, si usted tiene una postura política consciente asumida desde dentro de la isla, si tiene una serie de artículos donde la expone con más o menos coherencia acorde a su ideología, si usted se da cuenta además de que discute con otras tendencias que también tienen esos contenidos y las toma en cuenta, yo te diría que una buena parte de este debate es un falso debate que se puede mantener inflando a partir de ciertas consideraciones. He evitado hasta ahora hacer disquisiciones éticas de intencionalidades. No me interesa, creo que los textos hablan solos y ojalá que podamos sentarnos a conversar como no lo hicimos en Cuba. Yo lo quisiera, tanto en Cuba, cuando nos veamos juntos, como en el exterior en un evento. A mí se me abre una ventana de esperanza porque es que el propio Ariel Pérez Lazo, cuando llega evidentemente a Miami, o no sé dónde lo publicó, tiene un artículo que es quizás una contradicción con esta insistencia de descalificación como apologistas, ingenuos, no críticos que hace de varios compañeros, incluidos yo. Él tiene un artículo que se llama algo así como la transición y la ingenuidad consciente. La transición y la ingenuidad consciente. Independientemente de que él mantiene la tesis que el marxismo es asumido en Cuba como un mecanismo defensivo, o sea, dentro de un régimen que evidentemente reproduce la lógica del marxismo, leninismo, dogmático, lo cual estoy de acuerdo, en sus políticas oficiales, en su política educativa, que una buena parte del funcionariado, por no decir casi todo, ha sido formado ahí, en todo eso estoy de acuerdo, donde hay mucho anticapitalismo de cartón, de solidaridad hacia afuera, de entender las causas del zapatismo, pero no entender lo que pasa en Pogoloti o Contramaestre, para decirte dos localidades de Cuba. Independientemente de todo eso, él no encuentra la posibilidad de que en Cuba no sea marxista. Si tú lees los textos de una manera autónoma, incluso usando las categorías de marxismo contra la experiencia política. O cuando uno lo hace por ingenuidad consciente. Creo que de todas maneras esto es más valioso. Déjame leerte esto porque creo que además salva lo que yo llamaría una deriva a la derecha de mi colega en los últimos artículos, ¿no? Por ejemplo, él reconoce que en Cuba existe un sector importante de la intelectualidad que entiende que si no se señalan los males del presente, pronto en Cuba tendrá lugar una transición, no una economía con reglas transparentes. Yo quisiera saber qué es eso, pero bueno, para asegurar una competencia en igualdad de oportunidades, sino una controlada por monopolios extranjeros y una oligarquía nacional corrupta. Claro, entendió perfectamente lo que mucha gente decimos, o sea, que tú no quieras el modelo actual, no quiere decir que tú quieras que tú conoces bien porque lo vives, una transición a la normalidad democrática, una demoliberal, que nunca va a ser ni completamente democrática ni mucho menos liberal, porque también hay oligopolios, corruptela, saqueo del Estado, en fin, lo que conocemos. Reconoce el diálogo como imperativo en este nuevo escenario
escenario favorable y que aparece un peligro entre los sectores que propugnan el cambio. La izquierda se parapeta en el marxismo, es su lectura, y la derecha se niega al diálogo con esta. Ay, caramba, parece que ahí estamos hablando los dos. O sea, yo soy que estoy parapetado en el marxismo y el que se niega al diálogo. Salvo cuando me invita a determinada postura o decisión que ya me la prefigura de antemano. Pero esto es lo más interesante. Dice, autores como Nicolás Verdiaev y Ortega y Gasset, vuelve nuestro amigo, recomendaron ante el fenómeno totalitario un tipo de práctica política diferente a la de la oposición tradicional ha hecho durante varias décadas el fenómeno revolucionario cubano. Asumir una postura ingenua, dice que es la única lucha posible, creer en las leyes reconocidas por el Estado totalitario y oponerlas a su práctica. Y cierra diciendo, la ingenuidad consciente pudiera ser el camino a la futura transición en Cuba. Más allá de que seamos o no ingenuos conscientes, aquí está dando una ventana de credibilidad a la gente que hace una crítica de izquierda desde Cuba, acompañando a Cuba. Sin embargo, yo creo que la lógica de sus recientes artículos obnubila esta posibilidad, emite juicio de valor y cuestiona la capacidad de establecer un diálogo con esta fuerza, más allá de que se escriba una agenda que se está prefigurando, que además no es la nuestra. Entonces, yo, por ejemplo, en ese caso lo que tendría que decir, yo sigo celebrando los textos, además, mesurados, creo que valientes y desapasionados del propio Ariel Pérez Lazo hasta hace unos meses en Espacio Laical, la revista de la Iglesia Católica que ha abierto un espacio de debate plural dentro de Cuba. Quiero creer que ese es el Ariel Pérez Lazo y que pudo decir lo que dijo. A lo mejor mañana me dice que no fue libre, que no pudo ser libre. A lo mejor mañana incluso plantea que la revista tiene que radicalizarse y que hemos hecho un juego al régimen, cualquier cosa puede caber. Yo lo lamento, pero bueno, quise creer que tuvo un colega que fue libre dentro de esas coordenadas, y si no lo fue, que lo sea ahora. Y comenzamos a discutir desde otra perspectiva. Bueno, la fortuna de este tipo de artículos es que también permite demostrar cuál es la visión que se tiene realmente y la capacidad de articulación intelectual por parte de los autores y del mismo público. No, y otra cosa, discúlpame, y permite, para suerte, ir exponiendo con una cierta organicidad y coherencia ideas. Por ejemplo, yo ahora no he podido hacerlo con este fenómeno. Pero esperemos pronto tener alguna respuesta visible. Y antes de avanzar, quiero nada más mencionar de qué artículos estamos hablando. Sí. Sí, ya tienen la reseña, ya tienen todo el bagaje para que ustedes puedan revisarlos y dar su propia opinión. El artículo original se llama A propósito de un artículo y ciertas ofensas, de Armando Chaguaceda, que se publica en junio de este año en Caos en la Red, y también lo pueden buscar en Cuba Encuentro. La réplica de Ariel Pérez Lazo, desde Miami, sucede apenas a 15 días y se llama A propósito de un artículo de Armando Chaguaceda. Si ustedes lo tipean en cualquier buscador van a poder encontrarlo. A propósito de un artículo de Armando Chaguaceda. Y tengo por aquí, revisando en torno a la utopía, el diálogo con un socialismo crítico, de Ariel Pérez Lazo, la cita que tú mencionabas de Ortega y Gasset, permíteme leerla para saber. Dice: ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. La palabra es muy fuerte, y esa frase es una de las infinitas maneras que una persona culta puede decir una tontería. Exactamente. Vamos, si bien es cierto que se pueden utilizar intelectuales muy atinados y acertados como Ortega y Gasset, de la primera mitad del siglo XX, también hay una forma muy desafortunada de utilizarlos, no solamente por el bagaje de la citación. Y bueno, creo que esto puede invitar a que ustedes mismos vayan armando un espacio de opinión y diálogo, y también puedan revertir sus opiniones allí en estos mismos espacios que están abriendo en los distintos portales de internet. Vamos a seguir esperando tu réplica muy pronto para continuar y seguirle dando sazón a No, yo creo que más que una réplica, o probablemente se produzca de él o de otras personas, pero más que una réplica lo que merecemos es un debate de calidad, por supuesto, que presente propuestas. Yo creo que en el caso de Ariel o de otros colegas, inteligencia no falta, evidentemente vocación cívica tampoco, y cada vez más desde su perspectiva ideológica, que creo que la tiene, aunque diga que no la tiene. Y yo creo que es importante, o sea, que lo que más merecemos es un debate de calidad donde descoloquemos la lógica que ha sido imperante en estos discursos de la exclusión, que es sospechar de ti a priori, ascribirte a una corriente política caricaturizando la que tú tienes y descalificarte como persona con el uso del rumor, la malevolencia, la sospecha. Yo creo que es lo que pasa. Yo creo que si además los jóvenes no empezamos en esa lógica, desde ya vamos a reproducir los esquemas viejos
Y eso puede incluso estar dando evidencia de una nueva generación de jóvenes que ha llegado al exilio, que está en el exilio en diferentes lugares del mundo. Creo que incluso reproduciendo una lógica de confrontación muy curiosa cuando vienen de la isla, muy recientemente, y cuando no se caracterizaron por una militancia opositora en la isla, cuando muchas de las personas de la intelectualidad cubana en el exterior tienen una lógica más de diálogo, por lo menos reconocen que hay gente en Cuba con la cual no están ideológicamente de acuerdo, pero cooperan con la lógica intelectual. O sea, que piensan, que creen, que tienen las constricciones o no constricciones de todo contexto, pero que creen en eso, o sea, y lo respetan. Y lo curioso parecería ser que se esté generando, esto es una hipótesis no confirmada, pero la voy a compartir ya que me provoca, generando una nueva ola joven de pensamiento liberal, no social liberal, sino liberal para la derecha. Lo cual sería muy bueno porque nos pone las pilas y seguiremos en la discusión y en el debate, ¿no? Sobre todo porque yo sí creo, y con eso te termino, de que el centro no existe. El centro es un hostal en el que usted para definirse para una senda del camino, y lo que existe son posturas más o menos decentes y coherentes de izquierda y de derecha. Por eso incluso también la experiencia de actores sociales ha sido enriquecedora. El diálogo con ustedes, con la realidad mexicana, mi experiencia incluso con Claxo también, con el grupo de trabajo que yo coordino ahora, que evidentemente será objeto de todo escarnio, porque es anticapitalismo y sociabilidades emergentes, con lo cual, te digo, purgando mis culpas marxistas. Pero es importante por esto, porque al final la conclusión a que yo llego, Israel, y te lo comentaba el otro día, es de que la lucha aquí es antimercantil y antiautoritaria. O sea, la izquierda tiene que saldar la deuda de que no una economía de mercado, tiene que haber espacios de mercado para la provisión de bienes públicos y privados, pero el mercado como ente regulador de la vida social no genera eficiencia social y genera mucha pobreza y mucha desigualdad sobre todo. Pero que el Estado, cuando pretende administrar, a mí me gusta una frase de Bourdieu que aquí lo voy a citar porque creo que sí viene a la pena y no es una cita tonta, como otras citas tontas, cuando dice que la frase de Bourdieu dice algo así como que nos oponemos a que el Estado administre nuestra felicidad o algo así, a pesar de que sea administrar nuestra felicidad sin consentimiento de nosotros, como es algo muy importante, ¿no? Nuestra libertad, nuestra felicidad, tampoco puede ser. Entonces yo creo que la autogestión, la autonomía, la existencia de estados, de aparatos institucionales, pero controlados, eficaces, con servicio público y de un mercado que funcione, pero también acotado por la sociedad, yo creo que por ahí sería el camino, que no es ni el camino tradicional de la izquierda llamada leninista del siglo XX, no es el de la socialdemocracia que se transforma en tercera vía. Yo creo que es una izquierda socialista, que no ve la democracia como un adjetivo, sino como proceso, y que uno va apostando dentro de sus coordenadas por impulsar lo que puede. Yo creo, por ejemplo, en el caso de Cuba, que plantearse que se cumplan las instituciones de la revolución, del proceso cubano, que se cumplan, que se aplique la legalidad, que no existan personas, funcionarios, dirigentes por encima de la legalidad, que si se la aplica a un ciudadano, se la aplican a ellos también. Yo creo que eso sería, en estos momentos, un primer paso para alcanzarles ese estado de dicha, de felicidad, de democracia que quieren todos los cubanos, ¿no? Y esa al menos es la apuesta mía y de mis compañeros. Limitada, porque yo asumo que mi apuesta es limitada, porque como asumo que las ideologías existen y operan en nosotros, no asumo que tengo la propuesta universal, no asumo que tengo la solución capaz de satisfacer todas las expectativas, excluyente como todas de determinado sector o postura, pero creo que tiene el valor, incluso más que yo, los compañeros que están haciendo cosas ahora en comunidades, tiene el valor de insistir desde dentro de una lógica, de una herencia que es muy positivo defender. Eso es lo que yo creo en concreto desde la pregunta tuya. Mirar a América Latina, mirar nuestra historia e insistir desde esa lógica y respetar al otro. Por supuesto. Bueno, ya para ir cerrando este programa, pues la experiencia ha sido muy enriquecedora y vemos que ser crítico en una sociedad, bueno, al menos aquí en muchos países de derecha y de izquierda también ha sido muy complicado ponerte como un ente crítico por cuestionar al régimen. Ya hay un intelectual hindú, se llama Baba, que nos habla de la incapacidad de estos nuevos científicos sociales de tener un posicionamiento crítico. ¿Por qué? Por las presiones que se están llevando al no tener el respaldo de ser contrahegemónicos. No obstante, yo creo que la primera virtud con la que debe contar el ser o el individuo crítico debe ser la de la tolerancia. Y esta lucha contra la intolerancia, sobre todo cuando estamos hablando de posicionamientos muy particulares, específicos
a partir de de las realidades que están viviendo en América Latina, y eso es parte de lo que nosotros hacemos aquí en Política Latinoamericana, este programa de actores sociales. ¿Qué comentario puedes hacernos para ir cerrando este bloque? Hablamos de Cuba, de la nueva izquierda renovadora. ¿Qué nos puedes ir dejando? Yo lo que te voy a dejar, y a los que vean la entrevista, y estoy pensando sobre todo en el caso de América Latina, como una vez más, es que creo que la izquierda tiene que ser honesta con la historia de la izquierda y con la realidad de Cuba. O sea, yo creo que la izquierda no puede, después de beber tanto de la experiencia de la Revolución Cubana, abandonar a Cuba como un objeto de preocupación, no solo de estudio, sino de preocupación. Decir que es una experiencia que ya es fatal, que va a seguir languideciendo en su estado actual, en el régimen que existe, en la historia que ha tenido, y que hay que esperar un desenlace. Yo creo que la izquierda tiene que ser muy activa, la izquierda, para que no sea la derecha, los gobiernos socialdemócratas, el Vaticano. O sea, yo creo que la izquierda militante política de América Latina tiene que ser muy solidaria con un compromiso crítico. Eso pasa, y eso lo hemos comentado muchas veces aquí en el caso de México, por un compromiso crítico, que le respete a la izquierda crítica de Cuba, pero yo te diría que también de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, la capacidad y el derecho de pedir a sus gobiernos de izquierda lo mismo que esa izquierda le pide a sus gobiernos de derecha, con más autoridad porque es un gobierno de izquierda. Yo comentaba en un foro recientemente que a mí me parecía paradójico cómo, incluso a veces hasta con simplicidad, no porque no fuera legítimo, sino porque no había una propuesta detrás de qué ofrecer, se cuestionaba todo, por ejemplo, desde la izquierda, lo que se hacía por parte de las autoridades mexicanas, que pudiéramos estar o no de acuerdo en la política de seguridad, en la política social, no sé qué, pero que había una renuncia absoluta a que no ya expresar un criterio, sino que cuando un académico o un militante de izquierda, de Cuba, de Venezuela, expresara una mediana, tibia, limitada crítica contra los procesos en los cuales ellos militan, no. O sea, la arremetida de buena parte de esa izquierda mexicana y América Latina es que son mercenarios del imperio, que cómo es posible que pidan derechos en un país que tiene todas las conquistas, que ya sabemos. Pero a ver, si tú le pides a un gobierno de derecha, que tú quieres ver Telesur, ¿cómo yo no voy a pedirle a mi gobierno, que es de izquierda, que es accionista de Telesur, que me tiene que poner Telesur? Dime qué lógica hay detrás de eso. O sea, ¿con qué cerraría? Con decirle a la izquierda latinoamericana que sea coherentemente solidaria, no solo con el Estado cubano, que creo que tiene que serlo cuando hay una campaña del imperialismo de Estados Unidos. Bueno, por usar la palabra imperialismo me van a volver a decir que soy un dinosaurio, pero el imperialismo, pero también que sea coherentemente solidaria cuando desde la izquierda crítica, que es la única forma de ser coherentemente de izquierda, se habla de la renovación, de la transformación de estos procesos, que no se sume a las campañas de descalificación personal, a las manipulaciones, y que le reconozca el derecho a pedir derechos a la izquierda, el mismo que le pidan sus gobiernos de derecha. Por supuesto. Pues la lucha está en estos espacios contra la intolerancia y siguiendo nuestros ideales y las utopías que, citando a Aldous Huxley, dicen que hoy más que nunca parecen ser más realizables. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Armando, de verdad, muchas gracias por permitirnos tus comentarios, tus opiniones. Me has hecho además feliz porque yo, sin poder escribir, no soy nadie. Pues bueno, esperamos puedan continuar con nosotros. Los invito a visitar el portal, es www.actores-sociales.com. También pueden revisar lo que se está publicando en el blog, es actoressociales.blogspot.com. Sus comentarios pueden hacerlos llegar a actoressociales@hotmail.com. Y pues bueno, le agradezco nuevamente a TLV por su apoyo, a Xochitl Partida en la producción, a Luis Roberto Ortega, camarógrafo, y a ustedes, de verdad, gracias por continuar apoyando este proyecto.